Llama Paolita Salgado con la voz encantadora y canta sobre el hielo. Paolita Una vez más, Proxenia Querején entrevistando a los Nuevos Valores. En esta ocasión tenemos a Paola Salgado. Paola, tu saludo para Querején. Genarito, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación. A ver, un saludo muy cordial para Greajén. Como siempre, saludando a todo el público maravilloso que nos están viendo, que siempre están pendientes de nosotros, ¿no? Muchísimas gracias a usted, Genarito, por el apoyo que brinda a los Nuevos Valores, ¿no? Así como yo y muchos artistas más que estamos empezando. Paola, ¿exactamente de qué parte es usted? Yo soy del departamento de Huánuco, provincia Guamalíes, distrito Tantamayo. Mi distrito se llama Tantamayo. Qué bueno. Paola, ¿qué tiempo está cantando la música ella? Te explico. Me gustó cantar desde muy pequeña, ¿no? Pero solo que no se dio por circunstancias de la vida. Mis padres son evangélicos. Por esa razón, ya una vez estando acá en Lima, creo que a los 22 años, si bien recuerdo, empecé a cantar, ¿no? Qué bueno. Luego tuve un poco receso de 2, 3 años, luego hace 2 años que volví al canto. Paola, ¿tenemos alguna producción de por medio? Aún no, estamos en ese proyecto. Si Dios quiere, en junio ya está saliendo nuestra primera producción, estamos preparándonos en eso. Bien. Paola, ¿qué parte del Perú has viajado con tu música? He viajado a Huancayo, he viajado a Ayacucho, he viajado a Huancavelica, he viajado a Yauyos, Cerro de Pasco y a Huánuco, pues no, mi tierra. Tu tierra. Bueno, Paola, a todo esto, ¿qué música te piden más cuando vas a esos sitios? Las músicas que más me piden es de acuerdo a la zona. Mira, te digo, yo lo puedo, yo normalmente, como te digo, soy artista y esto para complacer al público, al pedido de ellos, ¿no? Voy a un cierto lugar y veo más o menos qué música les gusta a ellos y me preparo en eso. Pero más o menos a lo que más me inclino es a las músicas de Alicia Delgado. Alicia Delgado. Admiro bastante a la artista Alicia Delgado, que en paz descanse, y me encantan sus músicas. En las presentaciones que normalmente tengo, siempre los canto las músicas de ella. Paola, ¿nos puedes interpretar un tema de Alicia Delgado? ¿Podría ser? A ver, a ver. A ver, ¿qué temita puede ser? Bajo el cielo azul. Bajo el cielo azul, bajo el sol ardiente, bajo esa mirada del Señor del cielo. Bajo el cielo azul, bajo el sol ardiente, bajo esa mirada del Señor del cielo. Juramos amarnos, nunca olvidarnos, guardando el secreto de nuestro cariño. Juramos amarnos, nunca olvidarnos, guardando el secreto de nuestro cariño. Qué bueno, Paola, tienes una linda voz. ¿Has estudiado canto, algo de eso? Mira, sí, hace poco tuve unos 3 meses he estado en el conservatorio, más que todo porque, como dice, al cantar hay que cantar bien, ¿no? El público también se merece respeto, hay que dar buen espectáculo, más que todo por eso, porque y uno mismo, ¿no? Yo sentía que me faltaban unas que otras cosas y tuve unos 3 meses he estado ahí en el conservatorio tomando unas clases, una ayuda que me faltaba, ¿no? Y ahí estamos, pues, ¿no? Avanzando poco a poco, porque uno nunca termina de aprender siempre, hay que seguir adelante, avanzando poco a poco. Qué bueno, Paola. Paola, ¿cómo te ves de acá 4 o 5 años? Mi sueño es, pues, no llegar al corazón de todo el público, ¿no? Los costas, sierras, selvas, si Dios quiere salir fuera del país, eso es mi sueño, ¿no? Pero ojalá Dios permita que mis sueños se hagan realidad. Yo creo que sí, pero cantas lindo, Paola. Muchas gracias. Dime, Paola, queremos número para contrato, para que te llamen, te contraten, pues. Sí. Mi número para contratos es personal, 9390-28071.
9390-28071. Solo para contratos. ¿No hay algún número de maltrato? ¿Puede ser? ¿Ahí o no? El número para maltratos está cancelado. Por el momento. Por el momento, hasta nuevo aviso. Bueno. Dime, Paola, ¿qué consejo le puedes dar a los nuevos valores que están pensando así como tú? Mira, el consejo que les puedo decir es que nunca se rindan, ¿no? A veces en el camino siempre hay piedras, hay malos comentarios, unas que otras cosas que quizás nos hacen desanimar a seguir luchando, conseguir nuestros sueños, pero como se dice, nada es imposible, ¿no? Si es lo que nos gusta, cantar, eso es lo que a un artista le alegra, ¿no? La vida, porque cantando, te olvidas de todos los problemas que uno tiene. Así es que el único consejo que les puedo dar es que luchen por sus sueños. Paola, ¿qué le puedes decir a tus amigos del Facebook que te van a ver? Amigos del Facebook, muchísimas gracias amigos, de verdad, de todo corazón les agradezco a todos los seguidores, a todos los grandes amigos que día a día nos ven, están pendientes de nosotros, dándonos sus likes, sus lindos comentarios, los malos también, ¿no? Todos son bienvenidos y de verdad gracias. Que no se olviden de tu amiga Paulita Salgado, que ahí estamos día a día saludándolos, quizás haciendo transmisiones de nuestras presentaciones, ¿no? Dime, Paola, ¿tienen presentación estos días? Sí, siempre hay alguito, ¿no? Por ahí tenemos un evento privado más tardecita en la noche, estamos por San Juan del Lurigancho, es un cumpleaños y el día de mañana estamos también por Carapongo, aniversario de una amiga, ahí estamos. Bueno, Paola, un gusto poder entrevistarte, pues si ya sea en nueva entrevista en un escenario, podría tu despedida para que la gente, Paola. Sí, muchísimas gracias a ti, Genarito, por esta oportunidad que nos brindas a los nuevos valores y yo contentísima y agradecida con usted, ¿no? Y con toda su producción. Ok, Paola, un abrazo, ¿eh?